Leyendas y cuentos sobre el cóndor andino. La leyenda del cóndor y la cholita. Hace mucho tiempo, en un poblado vivía una hermosa cholita, que era hija de una familia próspera. Todas las mañanas se dirigía a pastorear a sus ovejas. Cerca de ese pueblo había un cerro donde habitaba un cóndor, que viendo a la cholita quedó prendado de su belleza. Así salía todos los días a verla y se quedaba flotando en el cielo hasta que un día decidió que ella sería para él. En uno de esos días, la cholita salió como siempre a pastear sus ovejas y para entretenerse se puso a tejer, cuando de repente un hombre se le acerca diciéndole: «Pastorcita, ¿por qué estás tan sola? ¿No quisieras jugar?» «No puedo, porque estoy tejiendo. Si tú quieres, espera a que termine», contestó la cholita. El hombre, que no era hombre, porque era un cóndor con figura de hombre, el mismo que la miraba todos los días desde las alturas, se puso a su lado a esperarla. La cholita, después de un largo rato, terminó de tejer y se dispuso a jugar con ese hombre tan simpático. El hombre se puso muy contento porque la pastorcita estaba cayendo en la trampa y le propuso jugar a cargarse para ver quién corría más distancia. La pastorcita aceptó y se subió a la espalda del hombre. Rato después se subió el hombre sobre la espalda de la pastorcita y así estuvieron jugando largo rato. Pero el hombre no tenía buenas intenciones porque lo que verdaderamente quería era llevársela y casarse con ella. En medio del juego y cuando le tocó el turno a la pastorcita de subirse a la espalda del hombre, este comenzó a correr muy rápido y cuando había alcanzado mucha velocidad, se convirtió en cóndor, emprendiendo vuelo hacia las peñas más altas donde el pájaro tenía su cueva. Cuando la cholita estaba en la cueva del cóndor se puso muy triste, porque ese no era el lugar para que vivan las personas. Además tenía mucho frío y no tenía que comer. Pero el miedo más grande era que el cóndor quería casarse con ella. Pero ¿cómo casarse con un cóndor? Esta era la idea que la desesperaba. Y la cholita lloraba pensando en lo lejos que estaba de su familia y su comunidad. Lloraba porque nadie la podía ayudar. El cóndor trataba de hacérsela amable y atenderla de la mejor manera. Le llevaba mucha comida, pero siempre era comida cruda y carne podrida. La cholita insistía en que el cóndor le trajera mejor comida y que ella solo comía algo cocido. Pero después de algunos días tenía tanta hambre que aceptó comer la carne cruda. Los días pasaron, la carne cruda fue haciendo efecto en la cholita. Le empezaron a salir plumas. La pastorcita se estaba convirtiendo en cóndor. Muy triste la cholita, veía que cada día que pasaba le salían más plumas. Recordaba a sus padres y a su hermano y se ponía a llorar. A pesar de los esfuerzos del cóndor por hacerla feliz, ella quería volver a su hogar, pero por la altura en la que se encontraba, nadie podía socorrerla. Un día en lo alto de las montañas se encontraba volando un picaflor, quien, escuchando los sollozos de la joven, se acercó para preguntar el porqué de su tristeza. Ella le contó todo lo que le había pasado y la desdicha que eso le causaba. Entonces el picaflor, teniendo compasión, le dijo que iría donde su familia para contarle el lugar donde se encontraba cautiva. Mientras tanto, sus padres no paraban de llorar de pena y de buscarla desde el día de su repentina desaparición. Fue allí donde el picaflor les dijo que su hija se encontraba en lo más alto de las montañas y que era prisionera del cóndor de los Andes. Los padres de la joven, ya de muy avanzada edad, le pidieron a su hijo que pudiera rescatar a su hermana. Entonces, el joven le pidió al picaflor que lo guiara hasta la cueva del cóndor. Rápidamente emprendieron la difícil travesía y llegando a los pies del cerro el joven gritó: «Hermana, no te preocupes, yo te rescataré de ahí». Reconociendo la voz de su hermano, la cholita rápidamente le hizo señas desde las alturas. Su hábil hermano ató varios pedazos de cuerdas para formar una cuerda más larga.
Cuando la tuvo lista, la arrojó hacia la cima de la montaña. La cholita descendió por la cuerda y abrazó a su hermano mientras lloraba de alegría. Sin embargo, su hermano se sorprendió al notar que a su hermana le habían salido plumas de cóndor, pero no le preguntó nada, porque lo que más le importaba es que la había rescatado y ahora juntos podían volver a su pueblo junto a sus padres. Al regresar a su casa, a lo lejos vieron a sus padres, que estaban ansiosos de recibir a sus dos hijos. Los jóvenes corrieron a su encuentro. «Papá, mamá, estoy de vuelta. No saben cuánto los extrañé», dijo la cholita, que no paraba de llorar de alegría. Tanto la cholita como su hermano tenían mucha hambre, así que su madre les dio quinoa y charque para que comieran. Todos conversaban muy contentos hasta que una sombra cruzó el campo. Era el cóndor, que volaba en lo alto del cielo. Estaba buscando a su amada pastorcita. Quería recuperarla para llevársela a vivir con él. Al darse cuenta del peligro, el joven tomó a su hermana y la escondió dentro de un cántaro negro que tapó con una manta. El cóndor voló toda la tarde sobre la casa en busca de la pastorcita, pero no logró verla. Al gran pájaro le dio tanta pena que no pudo contener sus lágrimas. Sentía tanta tristeza, pues él la amaba de verdad. Desilusionado, regresó hacia las montañas. Mientras tanto, el joven, viendo que el peligro había pasado, rápidamente fue a avisarle a su hermana. «Hermana, ya puedes salir, el cóndor se ha ido». Pero nadie contestó. Extrañado de la situación, el joven sacó la manta e inclinó el cántaro para mirar más de cerca. Lo que vio era tan increíble que se quedó mudo del asombro. Su querida hermana se había transformado completamente en un cóndor. La cholita, convertida en un cóndor, miró con ternura a su hermano y, elevando la vista al cielo, divisó al cóndor que había vuelto a buscarla. La cholita movió las alas y emprendió el vuelo. Se reunió con su compañero y juntos volaron hacia las montañas de los Andes para comenzar una nueva vida juntos. El cóndor y los cazadores. Autor: Richard Guillén. Cuento boliviano. Desde las alturas, un cóndor volaba mirando la belleza de la naturaleza y se compadecía cada vez que veía a cuantas aves que se desvanecían desde las alturas. Por eso un día voló bajo para descubrir por qué las aves disminuían aún más. De pronto vio a lo lejos a unos cazadores que disparaban sin piedad, matando a las aves indefensas, y eso le enfureció al cóndor, que decidió impedir que mataran a más aves inocentes. Entonces el cóndor cubrió su pecho con un escudo de hierro y en sus patas se puso unos ganchos. Luego esperó a los cazadores que vinieran a su encuentro. Al verlos apuntar a las aves, el cóndor voló bajo apresuradamente, arrancándoles de sus manos las escopetas con los ganchos. De esa manera, el cóndor salvó la vida de varias aves practicando un gesto de amor en diferentes oportunidades. Pero los cazadores, molestos al ser interrumpidos por el ave gigante, fabricaron un rifle grande para matar al cóndor. Y cuando vieron al ave gigante volar feliz en las alturas, le dispararon directo al pecho y cayó lentamente encima de los cazadores. Pero el cóndor héroe reaccionó ágilmente, ya que se salvó por el escudo que traía escondido entre sus plumas. Viendo esto, los cazadores huyeron atemorizados, entendiendo que el cóndor era padre protector de las aves. Desde aquel día, todas las aves de diferentes especies volaban libres en las alturas, agradeciendo al cóndor héroe. La cóndor liberada. Autora: Jimena Coaquira Tito. Cuento boliviano. Había una vez en lo más alto de la cumbre del Cerro Tunari, ubicado en Cochabamba, Bolivia,
a 5.035 metros sobre el nivel del mar, una pareja de cóndores que ya habían tenido 2 crías anteriores y estaban esperando a su tercera cría. Los 2 primeros eran machos y en esta oportunidad tenían la esperanza de que fuera hembrita. Después de un proceso de incubación de 65 días, finalmente nació la polluela, que para fortuna de la pareja era hembra. Le pusieron por nombre Illari, que significa amanecer resplandeciente. Ambos padres se alegraron mucho y la cuidaron, y para ello se turnaban mientras conseguían comida. A los 6 meses de vida, la pequeña cóndor empezó a aprender a volar junto a sus hermanos, ya que sus padres se fueron a buscar comida y delegaron el cuidado de la pequeña a sus jóvenes hijos. Los mismos le tenían poca paciencia, le regañaban y hasta la picoteaban cada vez que no podía volar bien. Así que la pequeña cóndor desarrolló una personalidad basada en el miedo. Tenía miedo a equivocarse y como consecuencia de ello ser lastimada. Creció con una inseguridad que trataba de ocultar. Un día en el que practicaba su vuelo, a uno de sus hermanos se le ocurrió que iniciara su vuelo desde una mayor altura. La pequeña cóndor tenía miedo, pero obedeció la orden que le dio su segundo hermano. Entonces emprendió el vuelo. Aleteó, pero no pudo mantenerse en el aire, así que empezó a caer. Ninguno de sus hermanos la socorrió, hasta que finalmente cayó bruscamente al suelo. Se lastimó un ala y lejos de recibir el consuelo de sus hermanos, la terminaron por recriminar diciéndole: ¿Cómo hasta ahora no puedes volar? Ya te hemos enseñado y sigues fallando. Ya eres el colmo. La pobre cóndor solo se puso a llorar, se levantó y se fue caminando al nido para esperar a sus padres. Cuando los padres llegaron y la vieron con su ala rota, la madre regañó a sus hijos mayores por no cuidar bien de su hermanita. Pasó el tiempo y el ala de la pequeña cóndor terminó por sanar, y por apoyo de su madre decidió nuevamente seguir con sus clases de vuelo. El miedo la inundaba, recordaba la violenta caída que tuvo, pero su madre le decía: Mi pequeña, es normal que cuando aprendes a volar tengas que caerte. Es parte del proceso. Pero cada caída es una forma de saber que así no se vuela. Míralo como un aprendizaje. Todos nos caemos. No eres la única, ni serás la última. Así que vuela, no tengas miedo. Siempre estaré contigo. Al escuchar las tiernas palabras de su madre, la pequeña cóndor se fue al borde de la cumbre. Miró hacia abajo y le dio miedo a la altura. No obstante, las palabras de su madre la animaron y abrió las alas. Emprendió el vuelo, aleteó muy rápido y si bien se mantenía en el aire, pronto se cansó y empezó a caer nuevamente. A su mente solo venía la idea de volverse a lastimar. Sin embargo, esta vez su madre la fue a ayudar. La puso encima de ella y regresaron al nido. Cuando llegaron, la pequeña cóndor le dijo a su madre: Mami, creo que nunca podré volar bien. Tengo mucho miedo de volver a lastimarme. ¿Y si mejor vivo en el nido para siempre? Igual no hay nada interesante en volar. Solo vas y buscas tu comida. Si siempre te tendré a ti, no tengo por qué preocuparme. Aunque Illari dijo todas esas palabras, en el fondo de su corazón anhelaba volar tan alto como le fuese posible. Pero al no poder lograrlo, se frustraba, tanto que se conformaba con la seguridad que le ofrecía el nido. Su madre, queriendo que su hija lograra volar, le insistió nuevamente: Hijita, no siempre estaré a tu lado. Tienes que aprender a volar.
conseguir tu propia comida e ir a donde tú quieras, vivir tu propia vida. Decídelo, mi pequeña. Todo parte de una decisión. Cree en ti y lo lograrás. La pequeña cóndor nuevamente se animó a volar, pero esta vez era una decisión propia que había nacido de su corazón. Había decidido volar para conocer lugares maravillosos. Había escuchado tantas veces los relatos de sus hermanos de lugares extraordinarios que se comprometió a no ser simplemente una oyente, sino una protagonista de sus propias historias. Otra vez se paró al borde de la montaña, extendió sus alas. Esta vez no miró abajo, solo miró al frente, contempló el firmamento y se lanzó al vuelo. Esta vez aleteó más pausado para no cansarse tan rápido. Asimismo se decía: yo puedo volar, sé que puedo volar, confío en mí misma, sé que lo lograré, conoceré lugares maravillosos. En ese instante, hacía un poco de viento que le permitió planear y se dio cuenta que estaba volando sin cansarse. Distribuyó de mejor manera sus aleteos y estaba volando tan bien que su madre se le acopló y juntas se fueron a dar un paseo. Se divirtió tanto que no quería parar de volar. Su madre, que era mayor, se agotó y volvió al nido. En cambio, la pequeña cóndor, pese al cansancio, no quería detenerse. Se sentía tan contenta, tan feliz. Había logrado eso que tanto quería y sentía que había mucho por vivir, mucho por conocer. Finalmente, decidió regresar al nido y cuando lo hizo, sus hermanos estaban ahí, los cuales le dijeron: hasta que por fin lograste volar, y todo gracias a nosotros que te estuvimos entrenando. A lo que la pequeña de los hermanos les respondió: ustedes solo me sembraron miedo a volar, solo me regañaban y castigaban cuando fallaba, no me ayudaron cuando me estaba cayendo. Ninguno de ustedes me socorrió cuando me lastimé el ala. Si quizá me hubieran dicho palabras de ánimo para seguir intentando, sí les daría las gracias, pero no fue así. No les guardo rencor. En el fondo, los aprecio, porque son mis hermanos. Tal vez les faltó paciencia para enseñarme. Sin embargo, estoy convencida que cuando hay amor y cariño de por medio, cuando se enseña, se tienen mejores resultados. Por eso, me comprometo que cuando tenga la oportunidad de enseñar a alguien a volar, lo haré con amor, paciencia y ternura. Así pasó el tiempo. La cóndor creció y siendo adulta, se despidió de sus padres y hermanos para empezar una nueva vida. Tenía claro lo que quería, conocer muchos lugares, así que les dio un abrazo a cada miembro de su familia, con la esperanza de que se volverían a ver muy pronto. Sus padres lloraron su partida, hubiesen querido que se quedara con ellos, pero comprendían que su hija había tomado una decisión y que debían respetarla. Por su parte, sus hermanos no tenían ese deseo de conocer el mundo más de lo que ya conocían. No obstante, no podían retener a su hermana, y esta vez sí le dieron ánimo deseándole un feliz viaje y que cuando ella quisiera podía regresar, que ellos la esperarían con los brazos abiertos. Fue un momento emotivo. La cóndor abrió sus alas y despegó a cumplir sus sueños. Volaba tan bien que su familia se enorgullecía de ella. En el fondo, sabían que ella lo lograría, que haría realidad todos sus sueños. El cóndor y el zorro. Discutían acaloradamente un zorro y un cóndor sobre sus fuerzas y aptitudes respectivas para desafiar las inclemencias de las punas. ¿Hablas de resistencia?, le dijo el cóndor al zorro.
Cuando te veo acurrucado y envuelto en los días lluviosos, encerrado en tu cueva, tú y tus hijos, mordisqueando huesos y muriendo de hambre, y vos, a quien ni se ve, sumido en su escondrijo empollando como una gallina clueca, ¿crees ser más capaz que yo? Para mí, replicó el cóndor, con tener un ala y cubrirme con la otra me basta, en tanto que tú, yo, en mi cola llevo abrigo y protección. No pudiendo convencerse con razonamientos, como sucede casi siempre que se disputa, acordaron apelar a los hechos. Pues bien, arguyó el zorro, vamos a quedarnos toda una noche al raso, soportando la intemperie con una condición. El que se retira pierde la apuesta y será pasto del que permanezca en pie. Aceptado, pero tempestuosa ha de ser, agregó el cóndor. Tenemos un trato, exclamó el otro y fijaron plazo. Llegada la estación de las tormentas, cierto día en que las nubes grises se amontonaban como torbellinos de humo, el cóndor fue volando en busca del zorro. Comenzó luego una furiosa tempestad. Los relámpagos difundían destellos, iluminando el firmamento, y los rayos, uno tras otro, describieron tortuosos zigzag, rasgaban las nubes y estallaban con estruendo sobre las cumbres, cuando el cóndor, al resplandor de un relámpago, visualizó a su contrincante, erizados los pelos y desprendiendo chispas y disponiéndose a huir, pero se detuvo a la llamada y tuvo que prepararse para dar cumplimiento a lo pactado. Llovía a cántaros, rotas las nubes se precipitaban como cataratas desprendidas de lo alto, y tormentas de agua inundaban el campo. Cuando ellos, fieles al convenio, se disponían a pasar la noche hasta que llegara el amanecer del día siguiente. De pie el cóndor sobre una colina, sin muchos preámbulos, extendió su desnudo cuello y levantando el ala, metió su encorvado pico dentro de él. A su vez, el zorro, agachado en el humedecido suelo, ocultó el hocico entre las patas, cubriéndose como podía, protegiéndose bajo su copioso rabo. Mientras tanto, el imperturbable cóndor desafiaba la lluvia que chorreaba y resbalaba por su reluciente plumaje. En cambio, el desventurado zorro tenía el pelaje muy mojado. El frío le había puesto como piel de gallina. Sin apartarse, herido en su amor propio, se mantuvo firme en la batalla. Exclamaba de vez en cuando tristes aullidos. «¡Alalau! ¡Siento frío!» Y con voz más desfalleciente gemía. «¡Alalau! ¡Me muero de frío! ¡Alalau!» Así pasó la noche y llegó el alba. El cóndor se enderezó y con una actitud jactanciosa sacudió su plumaje. Se dirigió a donde estaba su rival, el zorro, el cual estaba en el suelo, rígido, congelado y muerto por el frío. Moraleja: triste fin de los presumidos obstinados. El cóndor y el conejo cuy. Cuento andino. Había una vez en las altas montañas de los Andes peruanos un majestuoso cóndor llamado Inti y un pequeño conejo cuy llamado Cusi. A pesar de sus diferencias en tamaño y apariencia, estos dos animales eran amigos inseparables.
Inti, con sus alas extendidas, sobrevolaba los cielos andinos con gracia y poder. Su plumaje negro brillaba bajo el cálido sol y sus ojos agudos observaban cada rincón de la vasta cordillera. Por otro lado, Cusi, el conejo cuy, era ágil y curioso, siempre explorando los recovecos de las rocosas colinas donde vivían. Un día, mientras Cusi saltaba entre las piedras, encontró un nido abandonado en lo alto de la montaña. Dentro del nido, descubrió un huevo de cóndor. Con emoción, Cusi decidió cuidar del huevo como si fuera suyo. Lo mantuvo abrigado con su suave pelaje y lo protegió. El tiempo pasó y un día el huevo se rompió revelando a un pequeño cóndor blanco y gris. Inti, al ver a Cusi cuidando de su cría, sintió una profunda gratitud hacia el conejo cuy y ambos animales formaron un lazo único y especial. Inti enseñó a Cusi a volar sobre los Andes, llevándolo en su espalda mientras surcaban los cielos. A cambio, Cusi compartió su sabiduría sobre las plantas y los secretos escondidos en las colinas. Juntos exploraron cada rincón de su hogar, descubriendo la belleza de la naturaleza que los rodeaba. Un día, una tormenta inesperada azotó la cordillera, poniendo en peligro a los animales y su amistad. Inti y Cusi, con valentía, se ayudaron mutuamente a enfrentar los desafíos que la tormenta les representaba. Juntos, volaron alto para evitar los fuertes vientos y encontraron refugio en una cueva. La tormenta finalmente pasó y la amistad entre Inti y Cusi se fortaleció aún más. Los dos animales, tan diferentes en apariencia pero tan conectados en espíritu, continuaron explorando las maravillas de los Andes, recordando siempre que la verdadera amistad no conoce barreras. Así, el cóndor y el conejo cuy, Inti y Cusi, se convirtieron en leyendas en las montañas peruanas, símbolos de la amistad que trasciende las diferencias y enriquece la vida de aquellos dispuestos a abrir sus corazones. Si el cuento te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. En la parte de los comentarios, cuéntame qué te pareció la amistad que tenían el cóndor y el conejo cuy. ¿Alguna vez has tenido un amigo con el que has compartido tantas cosas? Y si fuera así, ¿puedes contarme una anécdota? Ya sabes que me encanta leerlos, así que les voy a responder con todo el mayor del gusto posible. ¡Los leo! Si eres nuevo en el canal, te invito a que seas parte de nuestra gran familia donde vamos creciendo día a día. Tan solo tienes que darle clic al botón de suscribir. Podrás recibir cuentos y leyendas del mundo para seguir conociendo nuestra cultura. Recuerda que puedes apoyarme compartiendo este cuento en todas tus redes sociales. Te lo agradeceré muchísimo. Me despido, mis queridos suscriptores. Ya saben que soy su Maquita, la que les quiere con mucha ternurita.